Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches. Gracias al Señor estamos aquí nuevamente. Vamos a empezar un nuevo curso. Esta es una introducción a los libros proféticos. Quiere el Señor que en medio de todas las cosas podamos aprender, estar dispuestos para poder meditar y tener alguna herramienta hermenéutica. Hay algo que quiero que nosotros consideremos y es ver la importancia y la estructura de los libros proféticos a lo largo de lo que nosotros tenemos como esta parte de la Biblia. Para esto vamos a pedirle a nuestra hermana Alex para poder comenzar en oración. Señor Dios, damos gracias a ti, Padre amado, por esta gran oportunidad que tú nos das, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, para cada día aprender mejor, Señor, y desaprender todo aquello que hemos aprendido más. Gracias, Padre amado, por cada uno de los que estamos aquí conectados. Te pedimos que seas tú, Dios, guiándonos, guiando a nuestro pastor, Señor, en medio de esta clase. Te alabamos, bendecimos y exaltamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Alex. Amados hermanos, quisiera que participaran un poquito en el sentido que me compartieran qué entienden por los libros de los profetas, o sea, ustedes cómo lo han visto, ¿sí? Antes de pasar a un pequeño resumen, y les voy a decir después por qué. Pero ¿qué entendemos de la labor profética, de los libros proféticos? Cuando han leído estos libros, ¿qué les ha venido a su mente? Pues, cuando el pastor me profetiza, uno dice, ay, si no hago caso, no, hermano. Muy bien, diácono. ¿Quién más? Buenas noches. Presbítero Luis. ¿Cómo están? Yo creo que en los libros proféticos es Dios dando a conocer su palabra y todo lo que Él tiene para nosotros por medio precisamente por medio de los profetas, que era su forma de darnos a conocer la ley, sus mandamientos y todo lo que tenía sus órdenes, sus ordenanzas y estatutos para con el pueblo suyo. Muy bien, muchas gracias, presbítero. ¿Quién más, por favor? ¿Qué profetas ustedes recuerdan? Pastor, me he preguntado siempre respecto a los profetas, digo yo, era un gran privilegio poder pues escuchar la voz de Dios así como ellos la escuchaban, pero era también, yo pienso que muy como terrible, aterrador también escuchar a Dios como así en esa forma en que ellos lo escuchaban. Ok, muy bien. Recuerdo, bueno, de los profetas Samuel. De Samuel me parece chévere, ya hablaremos de cada uno de ellos, sino que en medio de esta situación que estamos viviendo con el tema de los profetas, yo quiero también que recordemos todo lo que hemos aprendido para poder estructurar un poquito la clase de hoy. Porque, ¿qué hacemos nosotros cuando leemos la Biblia? Descontextualizamos. ¿Qué es descontextualizar? Sacamos el libro de su contexto. Que los profetas que nosotros conocemos, los más importantes que hemos hablado de los libros proféticos, está, ¿cuáles ustedes recuerdan?
¿Recuerdan alguno de ellos? Isaías, Muy Jeremías, bien. Isaías, Jeremías. Daniel, ¿no? Daniel también fue profeta. Muy bien, Daniel, Ezequiel, Ezequiel. Bueno, son los profetas mayores, ¿no? Y se les conoce como mayores Abdías, porque Abdías también, muy bien. Si no, de los profetas mayores se les conoce por mayores Joel. porque esos libros son más abundantes, sus escritos. Los otros profetas no son profetas de segunda categoría. Cuando se le llaman profetas menores es porque sus escritos son más corticos, pero todos tienen la misma contundencia. Ahora, yo quiero que pongan en su mente lo siguiente. Primero, que hemos aprendido a lo largo de estos meses, febrero, marzo, abril, son 3 meses y hemos tratado de tener un hilo conductor para tener una buena comprensión del Antiguo Testamento. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre tenemos la tentación nosotros de hacer interpretaciones. Voy a hacerles un ejemplo. Empezamos a leer Jeremías o Lamentaciones y nos preguntamos dónde está Dios. Porque lo que uno empieza a leer a lo largo de ese libro es la rebeldía del pueblo o el castigo a través de otras naciones y uno se duele mucho. Entonces, ¿uno qué hizo? Sacó del hilo conductor de toda la palabra de Dios, de ese contexto tan hermoso. Entonces, yo quiero recordarles algunas cosas que el Antiguo Testamento nos ha afirmado. Primero, que Dios ha promulgado su ley. Recuerden, Dios primero escribió la ley en el corazón de todos. ¿Cómo lo sabemos? Desde la antropología, no importa qué idioma hable el hombre, no importa en qué cultura haya nacido ni en qué época, está escrito en su corazón lo que es bueno y lo que es malo, aunque no tenga la claridad de Dios. Esto es verdad, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos hacer un rastreo de la ley o lo que se llama la ley moral, nos vamos a dar cuenta que la cultura china, japonesa, coreana, africana, indoeuropea, asiática, americana, austral, tienen muchas similitudes. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en el corazón. ¿Esto es claro, mis hermanos? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas, porque quiero que estén pendientes, a pesar de que sus pantallas no están ahí. Si ustedes un día se animan a tomar apuntes, sería genial. Ahora, fíjense que no solamente está publicada su ley en el corazón de los hombres, sino Dios se tomó la molestia de publicarla a través de un pueblo. Y a través de un pueblo decirnos cómo acercarnos lo mejor posible para cumplirla. Y hemos comprendido a través de los libros poéticos que Dios enseña su ley. Ahora, la ley de Dios tiene una particularidad, mis amados hermanos. La particularidad de la ley de Dios es que Él la puso en un lugar real. O sea, su ley no fue manifestada de manera mística, sino fue puesta en la tierra, en un lugar específico y demandó un territorio para conquistar. Lo que hemos aprendido hasta ahora en estos 3 meses, 3 cursos que hemos podido entender de los libros de la Biblia y que dentro de su plan está establecida la monarquía, un linaje real. Y Dios demanda de todos ellos, los que conforman este reino, es su reino.
¿Eso es claro para ustedes? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Están viendo esta nueva pantalla? Sí, señor. Ay, no. ¿Qué están viendo ahorita? ¿La pantalla original o la presentación? Muy bien, ustedes están viendo la pantalla, listo. No, es que estoy poniendo algo que es interesante porque yo quiero graficar algo, ¿sí? A manera de que nosotros pongamos algo. Voy a hacer dibujos un poco infantiles. Siempre que nosotros dibujamos el sol, estamos tratando de decir el resplandor, la gloria de nuestro Dios presente. ¿Por qué razón? Porque esto está sobre toda la tierra. En esta tierra, Dios ha permitido o ha querido construir algo que nosotros hemos llamado Vale. su reino. Ay, no me acordé que tenían los papeles. Sí, alguien tiene, bueno, ya solucioné. Listo. Su reino es el reino de Dios. Ahora, ¿por qué yo hago esta gráfica para que nosotros podamos comprender algo? Porque acá en este reino de Dios, o sea, lo que nosotros conocemos como la nación de Dios, que se alberga como fundamento su ley o su palabra. Y acá en el reino de Dios, dentro del reino de Dios, encontramos a todas las personas de todas las épocas que están siendo añadidas por medio de la fe. ¿Sí? Esto que es, ¿por qué nosotros tenemos que considerar? Porque Dios, dentro de su reino, ¿cómo nos mantiene? A través de su palabra, a través de su ley, de su voluntad, de su mandato. Todos los que están aquí adentro son miembros del reino de Dios o vasallos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos a través de lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes con esa pequeña gráfica que les hice? Que no olvidemos lo siguiente, que como Dios ha promulgado su ley, Dios ha enseñado su ley, Dios demanda un territorio, establece una monarquía y Dios demanda una vida, ¿qué es lo que haría cualquiera que está en autoridad? O sea, lo que nosotros tenemos que aprender es que Dios tiene que examinar a su pueblo. Ahora, Dios reprueba a su pueblo y Dios establece el castigo y Dios manifiesta la restauración y Dios se glorifica, pero no lo hace de manera mística, no lo hace de manera misteriosa, lo hace a través de algo que vamos a aprender en la estructura de este curso, de los profetas. Ahora, los profetas tienen esta tarea que yo les estoy poniendo acá, examinar al pueblo. Ahora, cuando ellos reprueban al pueblo, o sea, les dicen que están mal, lo están haciendo porque Dios lo está haciendo. Los profetas van a establecer el castigo de viva voz, lo que decía de pronto el diácono Aldemar. A veces a nosotros nos dicen las cosas con tiempo y nosotros no aceptamos porque nosotros, bueno, Natica, gracias. Entonces, nosotros tenemos que considerar que lo que el profeta dice, lo dice porque Dios se lo dice, porque es un principio bíblico. No, todo lo que los profetas están diciendo ya ha sido revelado y manifestado. Ahora, la estructura de nuestro curso es, hoy vamos a ver estrictamente, vamos a hablar de los profetas, de su labor, qué eran, dónde lo hacían, cómo lo hacían, cuál es ese mensaje y qué es lo que cuidaban. ¿Sí?
más profundamente vamos a hablar en la segunda clase del profeta, porque cada uno de los profetas apuntaba al oficio de Jesucristo, nuestro Señor, como verdadero profeta. Y en la tercera y cuarta clase vamos a hablar del examen, porque vamos a ver si es aplicable a nuestros días y si la sentencia también es aplicable a nuestros días. Por lo pronto hoy, yo quiero que consideren algo. Dios elige a sus siervos para revelar su presencia. O sea, cuando ustedes tienen a un profeta de Dios, a un hombre de Dios, a alguien que les comunica la verdad de Dios, y esto tenemos que entenderlo tanto en su contexto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento cuando está en construcción la revelación de la palabra, y hoy en día donde ya los profetas son simplemente portavoces de lo que ya está escrito. Porque hoy en día no existen profetas a la manera del Antiguo Testamento. ¿Es claro? ¿O hay Sí, alguna señor. pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Los profetas únicamente se fueron utilizados o por Dios en el Antiguo Testamento? Ya en el Nuevo Testamento ya no hay profetas, ¿no? ¿Es así? Muy bien, presbítero. Vamos a meditar primero qué es un profeta y por qué existieron los profetas. ¿Por qué razón? Porque el profeta, en un sentido, miren, la labor profética es una labor de oráculo, o sea, de poder proclamar el mensaje de Dios, de poder oralizar la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en los libros proféticos, particularmente en estas clases, estamos hablando del Antiguo Testamento en la Biblia, ya que estos libros registraron las palabras y el mensaje de los profetas, quienes eran, como ustedes ven señalado aquí, arribita, portavoces de Dios para el pueblo de Israel. A través de estos libros podemos entender mejor la historia del pueblo del pacto y su relación con Dios. Algo que ha sido interesante y que le pasó al pueblo de Dios en la antigüedad y que le pasa hoy al pueblo de Dios es lo siguiente. Lamentablemente, nosotros actuamos, vivimos y olvidamos que Dios está presente. Y lo que va a hacer Dios a través de los profetas de Dios es, sobre todo en el Antiguo Testamento, decirle Dios al pueblo: yo estoy presente, yo soy el que reino, yo soy el que gobierno. Aunque había una monarquía, aunque estaba la ley, aunque habían autoridades, aunque había un templo, aunque había unas murallas y había un pueblo que tenía celebraciones, cultura muy importante. La estructura de los libros proféticos varía. Por lo general, cada libro tiene dos partes, ¿sí? Y yo acá estoy poniendo los oráculos, que es la voz de Dios, de juicio, o sea, la profecía de juicio. Voy a hacer un ejemplo. Si usted le roba a sus trabajadores, usted va a tener una gran pérdida. Eso es una profecía de juicio. Usted me dirá, no existen los profetas a la manera del Antiguo Testamento, y es verdad. Hoy en día los profetas hablan de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, y obviamente que las consecuencias para los que desobedecen y son rebeldes es juicio. Pero normalmente Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y los demás profetas, los 12 profetas menores,
ellos tenían en sus mensajes un oráculo de juicio o la voz de Dios de juicio, y también a su vez oráculos o la voz de Dios de esperanza. O sea, Dios le hablaba al pueblo. Va a haber juicio, pero va a haber restauración. Las profecías de juicio contienen las advertencias de Dios sobre el castigo que vendrá si el pueblo no se arrepiente de sus pecados. Y las profecías de esperanza que contienen las promesas de Dios de restauración, de redención para su pueblo. Lo mismo que hace hoy en día un pastor. ¿Es así o no es así? Por años. Señor, viéndolo de ese modo, sí. Ok, si hay alguna pregunta, algún aporte, por favor, convérsenlo conmigo. Miren, a veces nosotros decimos, como decía Alice hace un momento, ¿quién estaría en los pantalones de Jeremías, de Isaías, cuando Dios le hablaba, a veces audiblemente, a veces en visión, a veces en sueño, al profeta para comunicar? Pero yo les voy a decir algo que es muy interesante. Eso no dista de aquel que hoy estudia la palabra, está en comunión con Dios, enseña la palabra y el mensaje viene de Dios. Solo que nosotros le ponemos como algo especial a lo que tal vez no es tan especial. Y les voy a decir por qué. Porque aquel que vive en la presencia de Dios por la obra de gracia de Dios mismo, pues no tiene nada de qué jactarse. Isaías, Jeremías hablaban con Dios. La Biblia nos muestra que ellos hablaban con Dios. Y ellos manifiestan todos sus sentimientos frente a eso. Pero eso no dista mucho de aquel que está predicando la palabra con el celo de Dios, siendo fiel al texto bíblico, usado por Dios, ya que la Biblia es la palabra de Dios y la fuente de la fe para millones de personas en todo el mundo. Entonces el profeta es una figura importante, no solamente en la Biblia, sino para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta? Transmitir a la humanidad que Dios es su rey, su juez y soberano. La importancia de los profetas en la Biblia es cómo su mensaje siendo relevante para hoy en día que está presente. Y yo quiero que de esa parte no nos perdamos de vista. Y el pueblo sigue siendo el mismo rebelde. En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. Ahora, no estoy diciendo displicente. Lo que estoy diciendo es que el hombre en sí mismo es el mismo. Profeta significa uno que habla o defiende. A los profetas se les llamó vidente. ¿Por qué razón? Porque en su momento, como en el caso de Isaías, de Jeremías, ellos no solamente anunciaron el castigo, en su momento era hipotético, después el castigo fue real, pero después también vino todo el cumplimiento de la esperanza que hay en el Señor. Lo mismo que hace hoy en día un profeta sobre la base del mensaje escrito, que es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros encontramos en la Biblia que los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. Les pongo un ejemplo. Nosotros, los pastores, hoy predicamos y hablamos de nuestra vida. Y muchas veces decimos, si no vivimos de esta manera,
de manera formal, van a haber consecuencias. Ayer yo estaba con unos hermanos que aprecio mucho y yo les decía, si ustedes hoy no corrigen su economía, llegará el momento en que ustedes se van a lamentar. Y claro, uno queda como asustado, pero uno no está sacando eso de una visión, simplemente de principios bíblicos. Los profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Ellos sí tenían detalles particulares porque la revelación de Dios no estaba basada sobre lo escrito, sino sobre lo que Dios estaba examinando a su pueblo para que nosotros hoy en día aprendamos sobre la vida de ellos. Una de las denuncias en los días de Isaías era la corrupción que había en los hogares del pueblo de Dios. La corrupción que había, queridos hermanos, en el gobierno, en las autoridades, tanto políticas, pero también como religiosas, como los que estaban llamados a velar por el pueblo habían abandonado su deber de proteger, de enseñar. Los profetas, mis amados hermanos, tienen una particularidad a diferencia de los reyes que venían de un linaje o de los sacerdotes que venían de un linaje. Ellos procedían de distintos lugares y se dirigían a diferentes audiencias, reyes, público en general, judíos y no judíos, y con muchos métodos. La mayoría de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento se refería al pueblo de Israel, eso es verdad, pero también hubo mensajes orales para otras naciones. Pero estas naciones habían abusado de la autoridad que Dios les había dado para venir en contra de su pueblo. Y hay algo que es muy particular. Aunque la mayoría de los profetas son hombres, este es el único oficio donde vamos a ver que también hay profetisas. Caso como Éxodo 15:20, que se habla de Miriam, la hermana de Moisés. Jueces 4:4, donde habla de una juez que se llama Débora y que trae juicio. Segunda de Reyes 22:14, Hulda. Pero todos y cada uno de ellos tenían el mensaje de Dios. Miren uno de los mensajes que ellos tenían. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Uno se preguntaría, ¿y de quién está hablando? ¿Ustedes saben de quién está hablando? ¿Quién sabe de quién se está hablando? Pastor, repite la pregunta, se entrecortó un poco. Muy bien. El texto de Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿De quién está hablando el profeta? ¿Del pueblo? Está hablando de personas que tienen la membresía dentro del pueblo de Dios. Lo que diríamos muchos de nosotros, muchos que viven dentro de la iglesia. El versículo 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Ahora, ¿qué es lo curioso, mis amados hermanos? Como dice nuestra hermana Nata, este era un llamado primero para las autoridades que están dentro del pueblo de Dios y segundo para todo el pueblo. Versículos que siguen a Isaías 1 les va a hacer un reclamo porque todo el pueblo iba a adorar a Dios. Algo que se hacía bien en los tiempos de Isaías, no como en los tiempos de Jesús, era que la parte cúltica y litúrgica era excelente. Pero el Señor dice en el versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Ahora, ¿por qué yo les digo todo esto, mis amados hermanos? Porque la labor del profeta no es exaltar la vida de las personas. La labor del profeta era recordarles que Dios está presente en la vida del pueblo de Dios, de la nación de Dios. Muchos capítulos después, Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Con estos dos versículos que he leído, yo quiero que ustedes consideren algo. Siempre el mensaje del profeta de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento y también hoy, es, si ustedes siguen obrando mal, si ustedes siguen viviendo según el consejo de su corazón, según el juicio de su corazón, va a venir castigo. Dejemos de justificar nuestras malas obras. Lo que denuncia Isaías es que las personas tenían unos cultos excelentes, ellos guardaban el día de reposo, posiblemente nunca faltaban al día de reposo, posiblemente nunca faltaba su ofrenda, su diezmo dentro de la iglesia. Pero ellos vivían injusticias en sus hogares, injusticias con sus trabajadores, injusticias con los necesitados que Dios le había provisto. Y esto es lo que yo quiero llamar su atención. Siempre el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo, era la profecía de juicio, pero también de la mano está la profecía de Dios los va a restaurar. Los libros proféticos son tan importantes porque nos muestran el carácter de Dios. Fíjense que casi siempre nosotros tenemos una idea de que Dios es bueno, misericordioso, paciente, longánimo. Yo creo que en muchos en nuestra mente siempre es Dios es amor. Dios entiende. Dios me comprende. Y esa es una trampa para nuestra alma, para nuestro corazón. Queridos hermanos, Dios se manifiesta a través de los profetas que Él es el Rey soberano que demanda de nosotros
según su pacto, según su ley revelada y manifestada, pues la ley de Dios no ha sido abrogada. A través de estos libros vamos a poder ver cómo Dios es fiel a sus promesas, cómo castiga el pecado, pero también cómo ofrece perdón y redención a aquellos que se arrepienten. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros evaluemos, y si ustedes pudieran leer desde Isaías hasta Malaquías, que es un desafío bastante grande porque es la mitad del Antiguo Testamento, básicamente. Pero vamos a encontrar algo, que cuando Dios castiga el pecado no es una cosa. El pecado no es algo ajeno a las personas. Es que el pecado son acciones que hacemos nosotros muchas veces a sabiendas que vamos a ofender a Dios, otras veces ofendemos a Dios pecando sin intención, pero por ignorancia, y otras veces porque la circunstancia nos aborda o nos asalta y pecamos. Pero sea como sea, dice, en cualquiera de estos tres aspectos, Dios a través de los profetas pide que nos arrepintamos y volvamos, porque esa es la labor del profeta. Los libros proféticos nos ayudan a entender mejor la historia de Israel y su papel escatológico. O sea, ¿por qué Dios escogió un pueblo? Los tiempos finales soteriológicos sobre el plan de la salvación. Y nos dan también una visión del futuro y de la promesa del nuevo cielo y una nueva tierra donde reinará la justicia y la paz. Queridos hermanos, cada generación que se rebela contra su Señor, contra su Rey y contra su Dios, Dios le enseña que su esperanza es no poner los ojos ni en las personas, ni en las cosas materiales de este mundo, y sí en el reino sempiterno donde reina Cristo, en su perdón, en su gracia y en su misericordia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Los profetas tenían una tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Por eso ningún profeta de Dios es apreciado. Casi siempre los verdaderos profetas fueron acusados de leguleyos o de legalistas. No tuvieron el favor del pueblo, ni de sus familiares, ni siquiera de los que se reunían a escucharle. Y aunque ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y para establecer la iglesia, la casa de Dios, edificar el fundamento junto con los apóstoles, ellos fueron rechazados. La Biblia va a hablar de más de 133 profetas nombrados, entre ellos 16 mujeres. Muchos otros profetizaron, fue como en el caso de los 70 ancianos de Israel, Números 11:25, hablaron la voluntad de Dios. Otros 100 profetas rescatados por Abdías, Primera de Reyes 18:4. Y realmente, si ustedes quieren, el primer profeta que es mencionado en la Biblia es Abraham. En Génesis 27 textualmente dice que él es un profeta. Amados hermanos, en su mente, el profeta no es alguien especial en sí mismo como ser humano. Porque si nosotros vemos, estos hombres eran hombres comunes y corrientes que Dios les da la voluntad revelada para que ellos la digan. Y nosotros, por lo general, nos resistimos a su mensaje. Generalmente los profetas de Dios o que Dios envía son despreciados y su mensaje es ignorado.
Isaías 39, como está aquí marcado en nuestro texto, ¿qué es lo que dice? Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas, profetizad mentira. ¿Ustedes qué opinan de ese texto? ¿Usted cree que usted haría eso? Yo le voy a decir algo que es triste y que sucede hoy en día en las iglesias bíblicas. Cuando el pastor predica y predica de acuerdo a la palabra de Dios y con ese mensaje que no queremos escuchar, hay un pensamiento que nos asalta y decimos, el pastor está siendo muy exagerado. Segundo, la tiene contra mí, se enteró y la tiene contra mí. Tercero, otra forma, no, es su forma de pensar. Nunca nos tomamos la molestia de decir, oiga, lo que dijo el pastor lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué diferencia hay con los profetas del Antiguo Testamento? Que ellos no decían cosas para halagar al pueblo. Y les voy a decir por qué. Porque el pueblo se sentía seguro, porque ellos guardaban el día del Señor, porque ellos diezmaban y ofrendaban, porque ellos guardaban las fiestas, porque ellos leían la Biblia, pero no lo aplicaban a su vida. Por eso Isaías les dice, pueblo rebelde, hijos mentirosos, no quisieron oír la ley de Jehová. Solo piensa en algo que es interesante. Cada profeta, ¿qué era lo que pedía? Lo que ya Moisés había enseñado al pueblo. Lo que el Pentateuco decía que teníamos que vivir y obrar. Ellos que querían escuchar cuando el pueblo dice, no nos profetices lo recto, o sea, no nos digas lo que estamos haciendo mal. Yo he escuchado hermanos que dicen, pero ¿por qué no ves nada bueno en mí? ¿Por qué solo ves lo malo? Cuando ustedes y yo hacemos lo bueno, les voy a decir algo, no lo hacemos nosotros, lo hace Cristo en nosotros. Efesios 2:10 somos, ¿cómo dice Efesios 2:10? ¿Quién se lo sabe? Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas Para obras. buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Muy bien, Nata. Entonces, ¿cómo un profeta va a decir estás haciendo lo bueno? No estaban haciéndolo, cuando uno hace lo bueno, lo hace Dios en nosotros. ¿Qué necesitamos? Corregir lo que estamos haciendo mal. Ahora, miren lo interesante, Jesús se lamentó de que Jerusalén había matado a los profetas enviados por Dios. El profeta no está para halagar y reconocer al hombre, sino para comunicar al pueblo que Dios está presente en medio de nosotros. ¿Por qué razón? Yo solo quiero que no olviden el diseño de Dios. El profetismo siempre va de la mano de las verdades de Dios. Y yo no quiero, miren, el reino de Dios está en medio de nosotros, Dios está reinando. O sea, ¿qué quiere decir? Que está el trono de Dios en toda la tierra. No está en Marte, no está en Neptuno, no se ha manifestado en otro universo,
No hay otras especies y sean inteligentes que vayan a venir. Porque Dios escogió la tierra como su centro de revelación y de operación para revelar quién es Él. Y lo hizo a través de un código, su palabra, la ley de Dios. Y ha revelado el pueblo del pacto. Yo quisiera que nosotros consideremos que es que el profeta vino a fiscalizar, a ser un veedor de cómo nosotros nos encontramos. Porque Dios está examinando a su pueblo y el Señor lo hace con tanta transparencia, y Él envía a sus profetas y el profeta lo hace de manera oral, diciendo, esta es la voz de Dios. Por medio de los profetas, Dios se hace audible, o la voluntad de Dios se hace audible. Y como yo les decía, están las profecías de juicio y las profecías de esperanza. Permanentemente, el mensaje de juicio es, oye, te estás portando mal, corrígete aquí. Es que estás tú viviendo dentro del reino de Dios. Miren, los profetas a menudo se dirigían a una parte del pueblo de Dios con sus nombres e indicaba particularmente en qué estaban obrando mal. Y son los mismos pecados que hoy muchos violentan. Muchos dicen ser personas de Dios, sirven dentro del pueblo de Dios, pero viven vidas que no agradan a Dios. Vidas llenas de codicia, de ambición, de injusticia, sobornando, abandonando sus deberes como padres, como esposos, como madres, como esposas, como miembros de una iglesia. Y Dios les dice, va a venir el juicio. Pero también están las profecías de esperanza o los oráculos o los anuncios de esperanza que contienen diciendo, Dios los va a restaurar, Dios los va a redimir, Dios tiene un plan. Aquí está acá arriba, pese a su maldad, pero no les va a quitar su disciplina. Dios examina a su pueblo a partir de quiénes, de los profetas, como a través de un mensaje que trae profecías de juicio y profecías de esperanza, porque nuestro Dios es fuego consumidor, pero también lleno de misericordia, bondad, gracia. Algo que me encanta de la revelación de los profetas es que aunque su disciplina está ahí y se manifiesta, lo que vamos a ver es que Dios va a quitarle a su pueblo todo lo que ellos tenían por esperanza y todo lo que tenía por esperanza dentro de la mortalidad. Porque es lo mismo que luchamos nosotros. Nosotros nos sentimos felices cuando tenemos una seguridad económica, material, personal, litúrgica, y el Señor les quitó todo eso y con todo les dijo, los voy a recoger. Ahora, en medio del mensaje de los profetas, todos los profetas, no importa en qué lugar nos paremos, tenían un mensaje permanente. No olviden el pacto, hay un pacto. Siempre les dijo el mensaje de los profetas es que la vida del pueblo de Dios no es una vida religiosa. Es una vida que demanda servicio, sujeción y adoración. Estas tres cosas van de la mano. Y si no se
obedece, Dios manifiesta consecuencias de la desobediencia. Ellos que pensaban que solo si cumplían la parte litúrgica, ellos estaban seguros que nadie iba a poder contra ellos, porque eran el pueblo de Dios. Ellos ya no servían al reino de Dios, se servían del reino de Dios. Ellos ya no se sujetaban al reino de Dios. Y queridos hermanos, los libros proféticos nos van a revelar que Dios es el Rey divino que está construyendo y extendiendo su reino a todos los confines de la tierra. Y advierte algo que es muy importante: por sus profetas, que nadie puede desviarse de su plan. Yo quisiera que ustedes consideren, es que los profetas son entes jurídicos, o sea, son los fiscales del reino de Dios. Y Dios los envía para examinar a su pueblo, pero sobre la base de decirles: oigan, ustedes están en la tierra para extender un reino. Esto no tiene que ver con sus vidas. Ustedes son siervos. Ustedes son vasallos. Recuerden a Isaías capítulo 1 o léanlo. Porque Dios dice: me es aborrecible todos sus actos litúrgicos. Y en eso que cabe, el guardar el día de reposo, diezmos y ofrendas, sacrificios o holocaustos, oraciones. Y uno tiene que temblar delante del Señor, porque a veces lo que uno hoy en día piensa que más sufre es con guardar la parte litúrgica. Pero el pueblo de Dios en el tiempo de todos los profetas, tanto preexílicos, exílicos y posexílicos, algo que ellos siempre trataron de hacer bien es la parte litúrgica. Pero Dios, que dice, es que es toda su vida la que tiene que estar relacionada con mi voluntad, porque ustedes tienen que ser una nación diferente. Y por eso yo quiero recordarles a ustedes lo siguiente, que fue tarea de los profetas. Dios nos reveló que hay un pacto. ¿Qué hacían los profetas? Recordaban al pueblo de Dios, perdón que ahí está con minúscula, su juicio por no haber guardado su pacto, por no haberse consagrado y servido en adoración exclusiva y permanente. Ellos no solamente levantaron ídolos a otros, ellos olvidaron a su Dios. Y Dios había manifestado su tratado con su pueblo, como siempre les recordó su favor, cómo los liberó, de dónde los sacó, cómo les protegió. La tierra que ellos tenían no era una tierra que ellos ni conquistaron, ni labraron, ni cultivaron, como muchos de nosotros que hoy tenemos lo que tenemos. Pero ¿qué hicieron los profetas? Es que dice que cada profeta le hablaba al pueblo diciendo: de ustedes se ha demandado lealtad. Pero como no lo han hecho, Dios les va a comunicar a través de los fiscales del reino, que son los profetas de Dios, consecuencias. Porque a veces nosotros pensamos que el profeta es aquel que va a comunicarnos cosas halagüeñas, tan halagüeñas que nosotros pensamos que necesitamos premios, que necesitamos reconocimiento, que necesitamos como: oye, la estás haciendo bien, ánimo, tú puedes. Es muy interesante, mis amados hermanos, que Dios, que es el Rey divino, que está construyendo y extendiendo su reino a todos los confines de la tierra,
Recuerda por los profetas que nadie puede apartarse de su plan. Miren, nos dio el Pentateuco, donde manifiesta la creación y la revelación de su ley. Y aquel que desobedezca está bajo maldición y castigo, mientras que sus súbditos obedientes tendrán bendiciones y premios. Yo les pregunto, ¿de cuál eres tú? Tú estás reconociendo que la labor que tú y yo hacemos como parte del reino de Dios es Dios está construyendo y extendiendo su reino. Solo hay dos tipos de personas, los que están dentro del reino de Dios y los que están fuera del reino de Dios. Y no importa el lugar donde tú te encuentres. Dios nos ha revelado que hay un pacto y el pacto siempre nos va a recordar que hay un rey. ¿Quién es ese rey? El Mesías, el Salvador. Ese es el plan. No podemos desviarnos. ¿A través de quién? Del reino, un pueblo vasallo de gracia. Algo que es extraordinario, que los profetas permanentemente llaman al orden al pueblo de Dios. Y cuando lo llaman al orden, lo llaman a la unidad, a congregarse, a asambleas en un lugar específico y se llama la tierra. Si usted y yo estábamos pensando que los profetas tenían que ver con que solamente el aspecto litúrgico, estamos equivocados. Tiene que ver con una vida dedicada, consagrada a Dios. Veamos Éxodo 19, 4, 6 para entender lo que yo le estaba diciendo. Y recuerden que Moisés es el profeta de Dios por excelencia. Dice, recordándole al pueblo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba de mi cabecita está este letrero en rojo y púrpura. Dios nos eligió. ¿Qué manifestó? Benevolencia. Cuando ustedes ven en Egipto, el pueblo había olvidado a Dios y había olvidado la promesa de Dios y ellos habían sido esclavos de los egipcios. Y él dice, yo los tomé de los egipcios, recuerden, y miren lo que yo les hice a aquellos que confiaban en sus carros, en su ejército, en sus dioses, en su prosperidad. Lo mismo que hoy muchos confían en su prosperidad, en sus carros, en sus bienes, en su economía, en sus posiciones. Dios nos sacó de ahí y demanda de nosotros lealtad. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis especial tesoro. ¿No es el mismo mensaje que daban los profetas? ¿No es el mismo mensaje de Isaías, de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, de cada uno de los profetas? Y decía, y a pesar de todo, ustedes serán sujetos a mí, o advierte Dios de la sumisión del pueblo. Es particular que muchos tenemos planes, no para construir el reino de Dios, sino para abandonar el reino de Dios. El Antiguo Testamento es una historia, la historia de Dios, perdón que no corregí, no puse en mayúscula.
contada por los siervos de Dios bajo su inspiración. Los profetas van a reorientar a un pueblo desviado y les recuerdan: miren la ley de Dios, el Pentateuco. Los libros históricos que hablan de la conquista, la monarquía y la disciplina de Dios nos van a hacer entender que lo que Dios promete es verdadero. Es algo que nosotros tenemos que meditar hoy en día. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo leemos esos textos? Porque a veces olvidamos que los textos del Antiguo Testamento nos hacen recordar: Dios nos está examinando en nuestra vida. Hay un diagnóstico, hay un remedio y hay una redención. Porque el pueblo de Dios es portador del pacto. Es aquel que debe guardar obediencia y adoración a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. En esta gráfica yo quiero recalcar que los profetas siempre van a hacer recordar la conquista que Dios hizo, la monarquía que Él estableció y la disciplina inminente, porque cada uno de los que se rebelan contra Dios lo hacen sabiendo su voluntad, entendiendo su voluntad. Y lo hacemos y no vemos mal alguno y calmamos nuestra conciencia. Es importante, mis amados hermanos, comprender algo. Génesis 6:18. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. Esta es la primera vez que la Biblia habla de un pacto y de un plan. Dios está construyendo y extendiendo su reino. Sin embargo, es la confirmación de Génesis 1, 2 y 3 a Noé. Y le dice nuevamente: ustedes no merecen ser mi pueblo. Todo lo contrario. Nos hace ver cuán benevolente es nuestro Dios. Y miren, la palabra benevolente es diferente a misericordioso, porque estoy partiendo desde la perspectiva del reinado y la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios trajo juicio a la tierra? Porque las personas no vivían para Dios, no vivían para extender el reino de Dios, no vivían para el linaje de Dios. Si usted quiere, y se los he enseñado muchas veces, léanse Génesis 6 en su contexto. Se casaban y se daban en casamiento y no les dolía. Hacían hasta fiestas y participaban. El profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Recuerden, los profetas siempre le recordaban al pueblo: hay un pacto. Dios, el Rey Divino, está construyendo y extendiendo su reino a todos los confines de la tierra. Dios los eligió. Dios demanda lealtad de aquel que le conoce y advierte su misión. ¿Y el pueblo entendió? No, siguió viviendo sus vidas. Su vida, su economía, sus planes eran más importantes que el proyecto de Dios. Miren, no lo tengo como cita, pero recuerdo en este momento, capítulo 1 de Ageo. ¿Por qué el profeta Ageo fue levantado? Porque el pueblo de Dios había sido regresado
a la tierra prometida con un encargo: reconstruir el templo. Ellos tenían los diezmos, las ofrendas de todo el pueblo, de todo lo que habían recogido. Tenían sus propios diezmos y ofrendas. ¿Y saben qué estaban haciendo? Dicen, ¿qué hacen? Que ustedes están arreglando sus casas. Y mira mi casa cómo está. Ellos habían invertido todos los últimos 20 años de su vida, evalúenlo y piénsenlo, construyendo sus casas para tener vidas tranquilas, y habían olvidado el proyecto de Dios. Es algo que al creyente le debería doler. Y el profeta Oseas aquí dice, oye, ustedes han olvidado el pacto que es desde Adán, que fue con Noé, que fue con Moisés, que fue con David. Ese es el examinar de Dios. Ustedes están perdidos en sus vidas. Dios es el Rey divino y ha enviado sus fiscales, los profetas, para dar su opinión, sentencia y remedio. Porque en todas las generaciones, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y hoy en día, Dios demanda de su pueblo servicio. O sea, estamos al servicio de Dios desde la posición que Dios te ha dado. Sujeción a su palabra y a su promesa, y adoración permanentemente. Permanentemente. Pero el pueblo se inclinó a rebelarse a Dios y vino consecuencias de disciplina. Perdón que me salté. Génesis 17, 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Solo recuerden, Adán, Noé, Abraham, Moisés, y siempre es lo mismo. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios le mostró que nos eligió. Los libros históricos solo son el desarrollo del plan de Dios, de un rey, de un reino, y viviendo la fe. Y lo que hacen los profetas es evaluarlos. Éxodo 32:13, Moisés recordando a Abraham, dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, o sea, de Jacob, a los cuales has jurado por ti mismo. Es el mismo pacto. Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a su descendencia toda la tierra de que he hablado y tomarán por heredad para siempre. Queridos hermanos, ustedes hagan un alto acá porque estamos luchando por un pedazo de tierra, por construir unas casas, por tener posiblemente mejor economía, y todo eso ya está ganado en la eternidad. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagan. Hay que hacer las cosas entendiendo que estamos extendiendo el reino de Dios y que somos parte de un plan. No vayan a pensar que estoy diciendo que no hay que comprar casa, que no hay que arreglar la casa, que no hay que estudiar, que no hay que tener economía. No, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros estamos configurados en que la razón de nuestra economía, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros títulos, de todo es Dios. Por eso vivimos guardando, haciendo la justicia para Dios. Entonces el pueblo de Dios es portador del pacto, es aquel que debe guardar obediencia y adoración. Donde en la tierra prometida, a través de la construcción de un templo, a través de un pueblo unificado bajo una monarquía. Esto es el Antiguo Testamento. Esto es lo que evaluaron los profetas. Hoy tenemos que aterrizarlo.
es a través de una iglesia local, a través de las autoridades que Dios nos da en el lugar donde vivimos y donde tenemos la iglesia. ¿Esto es claro? ¿Hay preguntas hasta aquí? No, señor. Muy bien. Todo comenzó con Adán y Eva, con dos personas. Pasamos luego a tribus o patriarcas, hasta conformar una nación, el reino, bajo la ley de Dios. Segunda de Crónicas 6:16. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, tal como tus hijos guardan su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Desde Génesis hasta Malaquías, que estamos estudiando Antiguo Testamento, siempre se nos recuerda que hay una monarquía, o sea, hay un trono, que está la ley de Dios dada para un pueblo que la tiene que guardar. Y los profetas que hicieron examinar sobre esa base. El Salmo 89, versículo 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amados hermanos, nuestra vida tiene una importancia, que hay un linaje y nos sujetamos a ese linaje. Y si no lo hacemos, hay unas consecuencias. Jeremías 31-39, ya voy terminando. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué es lo que dice Jeremías? No es que ha cambiado el pacto, por si acaso. Va a hablarnos del cumplimiento de todo lo que se estaba esperando. Dice, Dios promete mejores días, ya no estar bajo la sombra de las promesas del pacto, sino bajo el pacto realizado. Pero Él sigue prometiendo su lealtad y su firmeza para consigo mismo bajo esta promesa. ¿Qué quiere decir? Que aún en los momentos de mucho progreso, donde nosotros normalmente nos desviamos, Dios cómo nos corrige a través de los momentos de disciplina, donde viene la escasez, donde nos viene el, oye, esto no era tan importante, y nosotros sufriendo por todo esto. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento terminó idolatrando el templo, las murallas, sus ejércitos, sus reyes terrenales, olvidando a su propio Dios. Ezequiel 37:26 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y miren lo interesante, porque el pacto siempre tiene esa idea de reconciliación, de la fidelidad de Dios y que Dios está presente en medio de nosotros. La relación entre Dios y su pueblo vasallo es de reconciliación, de paz, por medio de su santuario. Siempre que nosotros nos congregamos para adorar a Dios, estamos recordando que Dios nos sacó del mundo, que Él ha perseverado en nosotros y que está en medio de nosotros, su pueblo. El mismo Señor Jesús, que es el cumplimiento del pacto, a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:25, que nos recuerda que Él es el Rey, que la iglesia es su reino y que su pacto y su obra es nuestra bendición. No son los logros de este mundo. Lo dice de esta manera 1 Corintios 11:25.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces de la que bebiereis en memoria de mí. Y con esto yo quiero que nosotros entendamos la siguiente clase que viene, porque hablamos durante más de una hora sobre los profetas, pero la próxima clase vamos a hablar del profeta. Muchas gracias. Y no sé si tienen algunas preguntas, aportes, algo que los puse a pensar. Pastor, de pronto, la historia nos narra de los profetas desde que Adán salió hasta Malaquías, ¿sí? Es el último libro de la Biblia, de Antiguo Testamento, Malaquías, creo que es. Bueno, el último profeta realmente está en el Nuevo Testamento desde el oficio sacerdotal que viene siendo Juan el Bautista. Eh, Pero los que escriben el Nuevo Testamento, esto es una respuesta para el presbítero Luis Albornoz que no le respondí en su momento. En el Nuevo Testamento están los profetas que van a recibir la palabra de Dios para terminar el mensaje de Dios que nosotros ya conocemos como el canon, donde ellos van a recibir por revelación, por inspiración, el texto profético de Dios. Sí es comprensible, diácono. sí, pero crea, o sea, como es una precisión. O no, más bien como pregunta. Esto, en cuanto a los profetas de toda la historia y aún, porque aún sabemos que aquellos que pecan la palabra del Señor son profetas, eh, porque enseñan la palabra del Señor. Pero también vemos que el pueblo ha sido guiado también a través de líderes, ¿no? Porque desde es esto, se me olvidó de Saúl, no, se me No, olvidó Esaú no. de David, se me olvidó el nombre de él. El antecesor de David, el rey David, fue donde empezó a haber reyes, ¿no? No, en Saúl es el primer rey, el segundo rey es David, el Exacto, tercero que hereda es Salomón. exacto, porque ellos piden a Dios un segundo líder, ¿sí? Pero podemos notar que Dios siempre nos ha guiado es a través al creyente siempre ha sido guiado a través de hombres o a través de su palabra, ¿no? Pero muchas veces uno piensa que es a través de un líder político, de otra persona, o sea, eso nos muestra que Dios siempre ha tenido control en todo el tema de nuestra fe. Sí, señor. Lo que yo les decía en la clase pasada es que Dios siempre ha gobernado. ¿Por qué Ujú. razón? Porque siempre ha puesto autoridades y siempre ha revelado su reino. Es que su reino siempre ha sido un reino de orden, no de jerarquía, sino de orden. Lo que pasa que a cada quien nos da una labor. Por eso Dios demanda la no usurpación. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Saúl, Saúl no solamente desobedeció la voz de Dios, sino usurpó al sacerdote. Recuerden que él levantó sacrificio y aprobó un sacrificio que Dios no lo había demandado. Y el profeta Samuel le dijo, ¿acaso Dios se agrada de tus sacrificios, de tus holocaustos? Porque Dios no le había mandado eso. Ahora, lo que siempre Dios, yo les dije en la clase pasada, hablando de la monarquía y hablando del gobierno de Dios, es que Dios siempre ha levantado autoridades. Siempre han habido personas que han dirigido a su pueblo con su palabra revelada y su voluntad. Pero en el caso particular de los profetas, el profeta viene como un fiscal, viene para evaluar nuestra vida, porque nosotros siempre nos parece que estamos viviendo bien. Y es un problema que se presenta sobre todo en Isaías y en Jeremías. ¿Por qué ellos decían? Porque ellos decían que su culto a Dios lo hacían bien, aunque Jeremías ya nos demuestra que ellos también tenían otros dioses, ¿sí? Es como aquel que viene el domingo a la iglesia y el lunes se va a un festivo a celebrar el festivo a algún santo o algún otro dios, o aquel que viene a la iglesia y termina en otras actividades litúrgicas de otras religiones por amor a los familiares. Básicamente eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ellos guardaban
sus días de reposo, sus días de luna nueva, daban sus diezmos, sus ofrendas, pero tenían a su vez vidas injustas. Y es lo que dice o el reclamo de Dios. ¿Y qué hace el profeta? Les examina la vida y les dice, oye, acá está la ley de Dios, esto es lo que pide. Amarás al prójimo sobre todas las cosas, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Básicamente, entre líneas, nosotros encontramos cómo Dios a través de los profetas examina nuestra vida. Un ejemplo es como cuando el pastor está predicando y usted dice, oiga, yo no caí en cuenta, pero, o piensa peor, o sea, no, es que él está hablando de mí. Pues si está hablando de ti, siéntete, o sea, tienes que sentirte privilegiado, que el mensaje es para ti, arrepiéntete y corrige. Ahora, si no está hablando de ti y tú crees que es para ti, pues tu pecado está saliendo. Cualquiera de las dos está bien, porque el objetivo de la profecía es llevarnos a la evaluación de nuestra vida. Y si en esa evaluación yo encuentro que estoy pecando, hago la pregunta, Nata, tú si quieres que estás aquí en pantalla, ¿qué hacemos cuando nuestro pecado sale a la luz? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? No sé. Como que nos sabe confesar, confesarle a Dios, arrepentirnos y Se volver a él. supone que antes de salir a la luz ya debimos haberlo confesado, ¿no? No, no, Por eso. pero estamos hablando en el camino de los profetas, que los profetas salían y denunciaban, examinando la vida de los demás, tal a veces como pasa la prédica y uno dice, uy, eso fue para mí. Y uno la quiso esquivar, pero dijo, no, eso es para mí. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Arrepentirse. Sí, Pero señor. ellos, ¿qué hacían? Hacían lo mismo que hoy hacen con los pastores y con los predicadores. No, me está ofendiendo, no, me está lastimando, no, está siendo amoroso. Entonces termina diciendo, no me profetices, no me digas, porque yo quiero cosas halagüeñas. Yo quiero, como alguien me dijo alguien me dijo que yo tenía que tener como una predicación más positiva. Sí, o sea, pero refiriéndose a como de ánimo, de que se va a solucionar, se van a sanar, van a prosperar. Lo que pasa es que no he encontrado todavía textos en la Biblia que me hablen en su contexto de eso. Pero lo que yo sí puedo decir es que los profetas vinieron a evaluar la vida de los creyentes, del reino de Dios. Y es Dios evaluando la vida a través de ellos. O sea, el único que tiene la capacidad de decirte, estás haciéndolo bien, es Dios. Lo estás haciendo mal, es Dios. Y lamentablemente, durante años los profetas gritaron voz en cuello, arrepiéntanse. Luego les dijo, acepten la disciplina. Y es tan lamentable que ni lo uno ni lo otro hicieron, sino lo que hicieron fue matar a los profetas. ¿Saben hoy cómo se mata a los profetas? Me cambio de iglesia. No voy para el culto, no quiero. O sea, cuando uno quiere andar en la mundanalidad, uno se aparta de la iglesia. Ya no le importa. Ya uno no quiere consejo, quiere vivir su vida porque me siento bien. Y es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor escuchar a los profetas y no matarlos. A veces los matamos en nuestro corazón. ¿O no es así? Participaciones, preguntas, opiniones. Muy bien, mis hermanos, espero haberlos interesado en este tema de los profetas, que son los oráculos de Dios, que traen una profecía de juicio, pero también una profecía de esperanza. Y la esperanza es, ustedes y yo somos pecadores, pero vamos a ser restaurados, pero no nos vamos a escapar de la disciplina. Y lo tenemos que aceptar conscientemente porque estamos conscientemente obrando mal. Y quiera el Señor que nosotros hoy escuchemos, digamos a nuestras orejitas, escuchen nuestro entendimiento y agradecer por esos profetas que Dios ha enviado para evaluar nuestra vida. Y recuerden algo, cuando estamos haciendo las cosas bien, es Dios haciéndolas en nosotros.
Y cuando las estamos haciendo mal, es que nosotros estamos diciendo somos dueños de nuestra vida. En ninguno de los dos casos vamos a recibir reconocimiento o gloria. En el primero tenemos gratitud porque Dios está haciendo buenas cosas en nosotros. Pero en el segundo nosotros estamos siendo llevados al arrepentimiento por la obra de Dios. O sea, sigue Dios haciendo la obra en nosotros. Y esa es la labor del profeta de Dios, del profeta del Antiguo Testamento. Juicio y esperanza. ¿Y saben cuál es esa conclusión que podemos llegar? Es que Dios está presente en medio de su pueblo. Y el único que nos puede evaluar es Él. Pero no lo hace en el aire, lo hace a través de su voluntad, de su mensaje, de su palabra. Amén. Amén, pastor. Muy bien, Natica. ¿Quién está más por ahí para que nos despida en oración? Yo, pastor. Amado Dios, amado Padre Celestial, gracias infinitas te damos, Señor, por esta noche, por permitirnos compartir, Señor, tu palabra, por permitirnos, Señor, un día más saber que todo lo que tú tienes, lo que has hecho y todo lo que harás es para que nosotros, Señor, seamos fieles y seamos concisos en cuanto a tu palabra y todos tus preceptos y tus mandamientos. Sabemos que por medio de los profetas, Señor, en el Antiguo Testamento, fueron enseñados, Señor, para que el pueblo fuera guiado por medio de ellos, Señor, y dieran a conocer, Padre amado, todas sus inquietudes. Gracias te damos, Señor, por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos que están conectados, Señor, porque sabemos que tu fidelidad es grande e infinita misericordiosa, Señor. Permítenos descansar esta noche y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y sea con tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. A ti la gloria y el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, presbítero. El Señor les bendiga. Un Gracias. abrazo a todos. Chao, Natica. Chao a todos.